esta ceremonia en homenaje del diplomático español Ángel Sanz Briz, quien salvó la vida de miles de personas en el marco del holocausto perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos previamente a las instituciones convocantes, el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, Asociación Civil, la Asociación Yad Vashem México y la Escuela Bancaria y Comercial, que generosamente nos abre sus puertas como anfitriona del evento. Integran el presidium el señor Juan Carlos Sanz Briz, hijo de Ángel Sanz Briz, el señor Rubén Goldberg, presidente del patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, la licenciada Paloma Zulkin, representante de la Asociación Yad Vashem México, la historiadora Cecilia Sandoval, directora del Archivo Histórico y del Museo de la Escuela Bancaria y Comercial, y el señor Jaime Balas, miembro de la mesa directiva del patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Dice el libro de Proverbios en la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va incrementándose hasta brillar en todo su esplendor. Así es el camino de los hombres justos, de los hombres como Ángel Sanz Briz, que han dejado en nuestro mundo un vestigio de sus heroicas acciones. Por lo general, cuando hablamos del Holocausto, hablamos de episodios trágicos. Rara vez al hablar del Holocausto podemos referirnos a historias de esperanza y heroísmo. Eso se debe a que pocos hombres enarbolaron la bandera de la justicia. Pocos empeñaron su vida por salvar la vida de sus semejantes. Pocos procedieron de la forma en que lo hizo Ángel Sanz Briz. Decía Sócrates que las almas de todos los hombres son inmortales, pero las almas de los hombres justos son inmortales y divinas. Señoras y señores, amigos, para la Asociación Yad Vashem de México es un honor tomar parte en este homenaje en memoria de un hombre que desempeñó un papel heroico en tiempos extremadamente difíciles durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Ángel Sanz Briz, y sus acciones valientes y generosas le valieron el sobrenombre del Ángel de Budapest. Como es sabido, el Holocausto cobró la vida de millones de personas, convirtiéndose en uno de los episodios más sombríos en la historia de la humanidad. Sin embargo, el Holocausto no se reduce a una historia de persecuciones y exterminios, de perpetradores y víctimas. El Holocausto es también la historia de muchos hombres y mujeres que, poniendo su vida en riesgo, obedeciendo a su conciencia, se consagraron a la generosa labor de salvar y proteger a sus semejantes. Buenas noches. Es un honor para mí poderme dirigir a todos ustedes, pero antes de nada quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que este evento ocurra. Les voy a contar con bastante detalle la historia del Ángel de Budapest, la historia de Ángel Sanz Briz, mi padre. Para ello, les voy a intentar transportar mentalmente a principios del siglo pasado, 1910, que es cuando él nace en la ciudad de Zaragoza, en una familia de ahí, una familia que tenía negocios en la ciudad de Zaragoza y que tuvo 5 hijos, uno de ellos mi padre. Desde muy joven, mi padre sintió la llamada de la carrera diplomática. Zaragoza, a pesar de ser una ciudad grande,
pues no era lo cosmopolita que podían ser otras ciudades en España y en Europa. Y desde muy joven empezó a estudiar idiomas, hizo la carrera de abogado, ingresó en la carrera diplomática, ingresó en la escuela diplomática y pues fue uno de los pocos graduados diplomáticos durante la República, cosa muy curiosa. Al cabo de los años, y ahora les intento transportar a la Segunda Guerra Mundial, al cabo de unos años, en 1942, le destinan a Budapest, Hungría. Era su segundo destino con un poco de relevancia, por lo tanto era una persona que como diplomático tenía muy poca experiencia y justo antes de incorporarse a Budapest se casa. Budapest, en aquella época, en esos momentos terribles, 1942, plena Segunda Guerra Mundial, era un oasis de paz. ¿Por qué? Bueno, porque Hungría era aliada de Alemania y pues no participaba en la guerra, es decir, que sus ciudades no estaban sujetas a la guerra como ocurría con el resto con la mayor parte del resto de Europa. Era una ciudad muy bonita, con mucha vida cultural, una ciudad que verdaderamente era un oasis de paz y que era francamente bueno estar destinado ahí versus lo que ocurría en otros destinos en Europa. Todo esto cambia cuando de repente, en marzo de 1944, Hitler decide invadir Hungría. Tenía dos objetivos. El primero, desafortunadamente, llevar a cabo su proyecto de la solución final de exterminio de los judíos de la faz de la tierra. Ese era su primer objetivo. Y el segundo era intentar parar el avance soviético por ese frente. Hitler ya estaba perdiendo la guerra en aquella época, clarísimamente, pero decidió invadir Hungría porque Hungría era un país donde habitaban 850.000 judíos. Para que se hagan una idea de la brutalidad, de la salvajada de lo que ocurrió en Hungría, solamente de estos 850.000 judíos lograron sobrevivir 250.000. Todas estas injusticias, todos estos asesinatos sumarios, avisa a su gobierno que existen campos de exterminio, cosa que en aquella época, en aquel momento, no estaba tan claro que España lo conocía. Se entera de la existencia de campos de exterminio porque unos sobrevivientes que se escaparon le traen los planos, le explican exactamente cómo estaban configurados y mi padre manda esta información a Madrid, a sus superiores, y les dice: oye, esto es increíble lo que está pasando, esto no se puede permitir, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que hace es decir, bueno, voy a intentar proteger al máximo número posible de gente con documentos. Para sobrevivir en Hungría, en esa época, tenías que tener un documento. Si no tenías un documento y sospechaban que eras judío, inmediatamente o te mataban in situ o te mandaban a un tren que acababa en un campo de exterminio y morías un poco más tarde. Se va a ver a las autoridades húngaras y, alegando una ley derogada, una ley que ya no existía desde hacía 14 años, convence a un alto funcionario
del Ministerio Interior de Hungría, que bajo esa ley él está autorizado a emitir 200 pasaportes a ciudadanos húngaros sefarditas. Bueno, le dan ese permiso después de que el funcionario húngaro se quejara de que todo el mundo se queja de cómo estamos tratando a los judíos y nadie se queja de cómo están tratando los soviéticos a los húngaros en el frente, para lo cual mi padre le da un donativo por esa causa y se lo mete en el bolsillo. Entonces, una vez que obtiene el permiso para emitir esos pasaportes, como no había más que 45 sefarditas en Budapest, la población de Hungría judía era principalmente de Ashkenazim, lo que hace es invitar a todo aquel que dijera que tenía una conexión con España o que hiciera una cola en la legación española para pedir un documento que le protegiera, se los daba. Como le habían dado permiso para emitir 200 documentos, muy astutamente, aunque justamente las matemáticas no era lo que mejor se le daba bien las letras, se inventa un artilugio mediante el cual todos los documentos que emitía nunca sobrepasaban el número 200. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido una inspección por parte de las autoridades húngaras que querían comprobar que efectivamente estaba cumpliendo con el permiso que le habían dado, pues al no encontrarse un documento que tuviera un número superior a 200, él podía alegar que había cumplido el permiso que le habían dado. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues muy fácil. Bueno, a mí la verdad es que no se me hubiera ocurrido, pero a él se le ocurrió en ese momento. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, así sucesivamente. Y logró multiplicar ese número inicial de 200 en 1.600 documentos. Para ampliar aún más la protección que esos documentos proporcionaban, se le ocurrió otra idea, que fue que un documento, en vez de ser para solamente una persona, ese documento a lo mejor lo hacía familiar. Entonces, ese documento, en vez de proteger a un individuo, o a una mujer o a un hombre, protegía a una mujer, a su marido, a sus hijos, su abuelo y su cuñado, por daros un ejemplo, ¿no? Básicamente, estas acciones eran tremendamente peligrosas, de nuevo por el caos que reinaba, pero fueron eficaces. Fueron eficaces porque mi padre tenía muchísima mano izquierda y, entre otras cosas, tenía buenas relaciones con personajes que abominaba, como los nazis, los crucechados. Déjenme que les hable un poco sobre mi padre, no de lo que hizo, sino por qué lo hizo. Lo primero, actuó conforme le dictó su conciencia. Yo creo que mi padre probablemente jamás había conocido a un judío durante su juventud. Jamás. ¿Por qué? Porque en España no había judíos. En 1492 los reyes católicos obligan a los judíos o bien a convertirse al catolicismo o a abandonar la península ibérica, a pesar de que habían estado viviendo en la península ibérica desde el primer siglo después de Cristo. O sea, impresionante. Pero, bueno, por motivos políticos, por motivos religiosos, al pueblo judío, que tanto había contribuido al crecimiento, desarrollo de la península ibérica, fueron obligados a salir a otros países o a convertirse al catolicismo. Bueno, pues mi padre no había conocido a un judío en su vida, pero lo hizo porque actuó como le dictó su conciencia. Estaba rodeado
de muchas personas que, como siempre, o como ocurre muy a menudo, cuando hay una situación así, miran para otro lado. Se convierten en espectadores pasivos. No quieren meterse en problemas. No quieren arreglar su vida. No quieren arreglar la vida de su familia. No quieren arreglar su carrera diplomática. Y miran para otro lado y no hacen nada. Mi padre sí hizo algo. Hizo todo lo que pudo, con toda la generosidad del mundo, y lo más impresionante es que siempre pensó que cumplió con su deber de ser humano. O sea, es que ni se le hubiera ocurrido actuar de otra forma. Y siempre pensó también que lo que hizo fue lo que había que hacer, lo que cualquier ser humano tenía que hacer, y que no merecía ni reconocimiento ni agradecimiento. El Yad Vashem comunica a mi padre que ha sido nombrado justo entre las naciones. El título de justo entre las naciones es el más importante, el más valioso que concede el Estado de Israel a un gentil. Para conseguir que el Estado de Israel conceda ese título, hay una investigación muy profunda donde se comprueba que esa persona, ese justo entre las naciones, como le llaman, se ha jugado su vida, se ha jugado su carrera, en determinadas ocasiones ha actuado contrariamente a lo que le ha dicho su gobierno para salvar a seres inocentes. Hay justos entre las naciones que han salvado a una persona. Otros, como Wallenberg, compañero de mi padre, salvó a 50.000. Mi padre salvó a 5.000. Son todos igual de importantes. Igual. ¿Por qué? Porque actuaron de forma justa, no se fueron indiferentes al dolor ajeno ni a la injusticia, y decidieron actuar de forma justa y valiente.